por detrás de mi voz. Bienvenidas, bienvenidos a Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos del Uruguay nucleados en Crisol. Nos pueden ver los viernes a las 12 en estreno y después queda para que nos puedan mirar cuando quieran. También nos pueden ver por la Asociación de la Prensa del Uruguay, su portal apu.uy. También nos pueden escuchar por emisora 808 de Salinas, hoy viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana se hacen un matecito y se ponen a escuchar el programa de hoy. Por la zurda, tu radio compañera, hoy viernes a las 15 y también a las 23 horas y los domingos a las 15 horas. Y la novedad es que estamos por la red de radios comunitarias del Uruguay y también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos. En la técnica, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo y Henry Durán. Quien les habla en la conducción, Fernanda Cabrera. Para comunicarse con nosotros tienen el 091-028-578, nuestro teléfono mensajero. Nos pueden mandar qué les pareció el programa, alguna difusión que quiera que demos, algo que no les gustó, algo que les gustó mucho. El teléfono 091-028-578 está a disposición para hablar del programa Haciendo Memoria. Si quieren comunicarse con Crisol, pueden hacerlo al 099-408-655. La sede social queda en Requena 1533, Joaquín Requena, entre Bransen y Ana Monterroso, aquí en Montevideo. Y los convenios para los socios de Crisol son Consuat, Cooperativa Caminos, Previsión Procardias, Tucine y la Asociación Cristiana de Jóvenes. Para obtener más información se comunican con Tito López al 2-408-4465. 2-408-4465. Y en este viernes tenemos a nuestro columnista habitual del Observatorio Luz Ibarburu, el doctor Pablo Chargoña. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Fernanda? Todo bien. Según donde nos estén mirando. Según de donde nos estén mirando y a qué hora, buenas tardes o buenos días para todos. Muy bien. Pablo, venís por el Observatorio Luz Ibarburu, contanos un poco qué es. Sí, yo tomo el desafío porque recién escuché que hay una red de radios comunitarias, radios y canales de televisión alternativos y me parece muy interesante estarle hablando a un público que tal vez no es el que más familiarizado esté con alguno de nuestros temas y entonces me parece todo un desafío y una cosa muy interesante y muy necesaria dirigirnos especialmente a ellos y a ellas. El Observatorio Luz Ibarburu es una organización popular, es una organización de la sociedad civil, un conjunto de militantes de derechos humanos, en realidad una red de organizaciones sociales, con una preocupación instalada desde el año 2012, que es la de las políticas del Estado en materia de persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos. Y en el año 2012 porque Uruguay fue condenado en el año 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a explicar todo esto. En el caso Hellman, condenado por primera vez el Estado uruguayo por un tribunal internacional de derechos humanos, porque a la salida de la dictadura se había cometido una grave transgresión a los derechos humanos, que era impedirle a las víctimas la protección de los tribunales. Eso que llamamos la impunidad. Se cometen crímenes, graves violaciones a los derechos humanos, tales como miles de torturados, abusos de todo tipo, homicidios en centros de represión, desaparición forzada de personas, es decir, la detención seguida de la desinformación sobre el paradero, en este último caso haciendo siempre el comentario que el crimen se sigue cometiendo hasta el día de hoy, hasta que no aparezcan los restos de las personas detenidas eventualmente o se esclarezca el destino de esto. Es decir, miles de delitos cometidos por esta característica particular, no cometidos por una mera banda de delincuentes, sino por el propio aparato estatal.
Y acá establecemos una primera gran distinción entre otros delitos. Cuando el delito lo comete la organización estatal con todo el poder del Estado, sin control ninguno, sin control del Poder Judicial, sin control de la prensa porque no había prensa libre, sin control de la opinión pública porque vivíamos en un Estado de tipo totalitario, se cometen unos crímenes de una gravedad inaceptable, inusitada, especialmente intensa. Es lo que llamamos crímenes contra la humanidad. Y esta es una definición fundamental que manejamos y que tenemos que manejar una y otra vez. Estos crímenes tienen a las víctimas que mencioné, los torturados, las personas afectadas por el trato inhumano, cruel, degradante, los asesinados, sus familias, los desaparecidos de sus familias, pero también hay otra víctima que es la familia humana. Es decir, la reflexión jurídica a partir de mediados del siglo pasado, a partir de mediados del siglo XX, consiste en sostener que hay crímenes que ofenden a la conciencia humana, que la víctima es la propia humanidad por el grado de desprecio a la dignidad que estos crímenes suponen. Y ese es el caso de los crímenes cometidos por el aparato estatal, cometidos por funcionarios del Estado, cometidos por la burocracia estatal. Esto hay que repetirlo una y otra vez porque no pueden los pueblos estar libres del acaecimiento de estos hechos en el futuro si los conceptos no se manejan con firmeza, con convicción y con conocimiento. Tenemos que distinguir delito ordinario de crimen de lesa humanidad o crimen contra la humanidad. Tenemos que saber que se cometieron crímenes contra la humanidad en Uruguay y tenemos que repetirlo particularmente ahora cuando hay como un rebrote de teorías negacionistas que todo esto que yo acabo de decir lo discuten o lo banalizan o intentan disfrazarlo de una u otra manera. Quiero decir, la lucha por la verdad de los hechos históricos y la búsqueda de las responsabilidades en estos casos no tiene un momento de descanso, no tiene un lugar como para sentarse en el sillón y decir, bueno, ya está, ya aprendimos esto, ya lo sabemos y tenemos reaseguros. Eso no es así, no funciona así. Por lo tanto, hay que repetirlo una y otra vez. El Observatorio Luis Ibarburu se encarga de una parte de estas cosas, que es precisamente analizar cómo Uruguay revisa la responsabilidad de los autores y coautores de estos crímenes. ¿De qué manera lo está haciendo hoy? Cuando hablas de popular, no hablas de estatal. Exactamente, es una organización de la sociedad civil, no es estatal, no es gubernamental, no tiene, por cierto, financiamiento estatal, está sostenido por el esfuerzo de los militantes sociales, particularmente de trabajadores y trabajadoras, porque la Convención Nacional de Trabajadores, el PIT-CNT, financia buena parte del trabajo del observatorio. Es un esfuerzo social, es un esfuerzo popular, no estatal. Y es un esfuerzo en el sentido, precisamente, de vigilar al Estado democrático que cumpla con ese deber de juzgar a los criminales. Porque, y ahí vuelvo al concepto de crimen de lesa humanidad, el juzgamiento es un deber insoslayable. Por eso la Corte Interamericana, que recién mencioné, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal internacional para el hemisferio, para el continente americano, condenó a Uruguay por violar los derechos humanos, cuando Uruguay, a la salida de la dictadura, decidió, a través de la ley de caducidad del año 86, no juzgar. Al no juzgar, desprotegió a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Eso la Corte lo dice en la sentencia Hellman y en la sentencia Majdanek, o de las muchachas de abril del año 2021, lo vuelve a repetir. Establecer unas leyes o unas prácticas, no importa el instrumento, puede ser una ley, puede ser un decreto, o puede ser prácticas, no necesariamente un acto jurídico, pero establecer una atmósfera de impunidad afecta la protección de todos los derechos humanos, y no los del pasado, o no los referidos al pasado, sino al presente. La impunidad establece una atmósfera absolutamente inconveniente para la protección de los derechos de las personas. Y entonces, ese deber de los estados democráticos de juzgar es absolutamente insoslayable. Es cierto que ha pasado mucho tiempo, y este es uno de los efectos perversos precisamente de esa ley de caducidad,
de esa salida de la dictadura con pactos de las élites políticas que produjeron una ley de no castigo, una ley de no juzgamiento de militares y policías. Ese es uno de los problemas al que se debió enfrentar la sociedad, precisamente la sociedad uruguaya, como en otros países del Cono Sur también, para levantar la lápida de silencio y de no juzgamiento. Hay un viejo proverbio que viene del derecho anglosajón que dice: justicia demorada es justicia denegada. Lo que pretende la víctima que ha sido lesionada en algo, en un bien suyo propio, en su libertad o en la vida, lo que pretende la familia de las personas asesinadas o desaparecidas, es una protección inmediata, es una protección en todo caso en tiempos razonables. Ha demorado muchísimo estos pronunciamientos, algunos de los cuales voy a mencionar ahora como noticias, digamos, han demorado muchísimo y eso implica una afectación muy grave del derecho de las personas a sentir que su caso es escuchado por un juez, es probado en un juicio y hay un responsable al que se lo sanciona. Y eso es así, lo hemos repetido muchas veces desde el observatorio como cuestionamiento. Los juicios son muy demorados, son muy lentos y cada minuto, cada segundo que pase sin resolución de estos juicios es una afectación al derecho de las víctimas. Pero también hay otra apotegma u otra frase u otra frase hecha, digamos, que dice: la justicia tarda pero llega. La justicia tarda pero llega, es algo que suele decirse y que adquiere otro sentido cuando se trata de estos crímenes, porque precisamente la demora tiene que ver con el ejercicio del poder. Yo recién hablaba de ciertos pactos a la salida de la dictadura. Es el poder el que se organiza para que el tiempo transcurra, maneja el tiempo para evitar una sanción. Por lo tanto, afirmar que la justicia tarda pero llega podría ser revisitado, podría ser que se tratase de una frase con un nuevo sentido cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad. Y el sentido es que, siendo que la familia humana es la que tiene la expectativa de que se haga justicia, ya no importa el tiempo que transcurra, siempre es necesario hacer un esfuerzo por lograr la justicia. Lo que está en juego es el interés de la humanidad en que se haga justicia, entonces no importa el tiempo que transcurra, y sobre todo porque además existe siempre riesgo de bajar los brazos, que ese sería un error gravísimo de parte de los pueblos, de decir: ha pasado tanto tiempo que ya la justicia no tiene ningún sentido. No, eso no es así con relación a crímenes de lesa humanidad, con relación a genocidios, con relación a crímenes de guerra. Aún pasado mucho tiempo, la responsabilidad penal hay que exigirla. ¿Por qué pongo el acento en esto? Porque podemos cometer el error de caer en el argumento de los defensores de los genocidas, que dicen efectivamente eso, lo escucho todos los días en los juzgados. Ha pasado el tiempo, ya no es útil socialmente la persecución penal, es quimérica, es inútil. Una cosa que lo diga quien se defiende de una sanción o de un fallo condenatorio, otra cosa es que lo digamos nosotros. Nosotros tenemos que reclamar siempre, y eso es una forma de ejercicio de la tenacidad, reclamar siempre y en toda circunstancia que haya una responsabilidad penal de autores y coautores. La palabra responsabilidad proviene del verbo responder, que alguien tiene que responder por los daños acontecidos. Porque el mensaje que darían los pueblos si no respondiera nadie, por la razón que fuere, porque hubo pactos, porque hubo leyes, porque bajamos los brazos, porque decimos pasó tanto tiempo, entonces la justicia ya no importa demasiado, el efecto es perverso. El efecto es que se puede repetir en este país o en cualquier otro país crímenes graves desde el poder y luego alegar el paso del tiempo o la inutilidad de una justicia tardía. Y eso sería grave, es una afectación del propio interés de la sociedad. Doctor, ¿cuánto hace que están en el Observatorio Luis Uraburu? El observatorio se creó en el año 2012 y tiene un equipo jurídico a partir del 2015. Equipo jurídico actualmente integrado por 3 profesionales que se encarga de lo que nosotros llamamos patrocinio
de denuncias. Patrocinar es defender denuncias de las víctimas ante un juez. Eso lo hacemos desde el año 2015 porque además las organizaciones advirtieron que además de observar cómo dificultosamente se desarchivaban algunas causas que habían estado archivadas durante muchos años, se necesitaba que la víctima tuviera algún lugar, alguna participación en el proceso. El proceso penal legalmente tiene dos partes. Por un lado el imputado y por otro lado la fiscalía, y hay un tercero, neutral, imparcial naturalmente, que es el juez. Y la víctima, en la tradición del derecho procesal uruguayo, era no un sujeto, era un objeto, un dato estadístico. Claro que había habido una víctima si hay un victimario y si hay un hecho criminal, pero no tenía voz en los procesos penales. En gran medida sigue sin tenerla, pero la participación, a pesar de las limitadas atribuciones que la ley da, nuestra participación en los juicios, a lo largo del tiempo, puedo decirlo porque hace muchos años que estoy, recién dije, yo estoy desde el año 2000 en estos temas, pero desde el 2015 en el Observatorio Luis Ibarburu, la participación de la víctima va adquiriendo algunos espacios como para dar una visión muchas veces coadyuvante o asociada a las fiscalías, pero también muchas veces una visión particular desde las propias víctimas, planteando, pruebas, sesgos, reflexiones, interpretaciones sobre estos casos para que la justicia avance. Y esta institución social, esta organización que es el Observatorio Luis Ibarburu, de hecho patrocina 50 expedientes, que no son 50 víctimas, son aproximadamente 400, porque hay expedientes que refieren a una sola persona, víctima de un delito, pero hay otros expedientes que refieren a una multiplicidad y causas que tienen, por ejemplo, 50 víctimas, que estuvieran todos en un mismo centro de represión, por ejemplo. O sea, en total representamos el interés de aproximadamente 400 víctimas en ese cúmulo o en ese número de expedientes. Y trae noticias, dijo, de las últimas novedades sobre estos casos. Y traemos noticias porque la noticia no como mero referencia periodística, que está bien, sino también como lucha social política, porque, ¿qué quiere decir lucha social política? Una de las formas del negacionismo actual que estamos observando es sostener que la justicia penal uruguaya tiene una actitud vengativa y partir de la premisa que los procesos carecen de prueba, porque si es una mera actitud vengativa es tomar a cualquiera que haya estado en un cuartel o en un centro de represión policial y cuestionarlo o condenarlo o procesarlo. Entonces, dar información tiene este sentido de decirle a esas voces que aseguran temerariamente que hay una especie de contubernio, de asociación de todos los tribunales del país para juzgar a personas inocentes, que eso no es así. Entonces la información tiene que ver con resoluciones en las que se ha acumulado información que permite sostener las responsabilidades de los que operaron durante la dictadura. Y las novedades de las últimas semanas son, por ejemplo, la condena de alguien conocido como Ulises en el centro de represión La Tablada. La Tablada era un hotel en su momento que luego fue tomado por el ejército y se transformó en la década del 70 en un centro clandestino de tortura, detención. ¿Hotel? Era un hotel de los hacendados que venían con el ganado y que se pernoctaban ahí en la zona de Melilla. Y esa estructura, hoy puede verse unas escalinatas que ascienden hacia lugares que originalmente eran habitaciones y que pasaron a ser celdas de castigo. Visitar La Tablada hoy, que es un sitio de memoria, es un viaje también como para comprender la dimensión del horror. Porque centro clandestino, yo sé que el término es discutible, porque era oficial, ¿qué quiere decir clandestino? Puede ser una discusión muy larga, ¿no? Yo sé que en el ámbito académico se discuten estas cosas. Pero lo cierto es que las autoridades que detenían personas y las llevaban a La Tablada no le decían a la familia que allí había alguien.
lo ocultaban. En ese sentido había una clandestinidad, pasaba con otros centros de represión. Y en esos lugares se torturaba salvajemente. Esto es lo que quiero también transmitirle a las nuevas generaciones. Eran funcionarios del Estado, con todo el poder del Estado, inclusive con la posibilidad de manejar la clandestinidad o clandestinidad entre comillas, pero siempre estatal, siempre el poder del Estado en el medio. Y estos hombres y mujeres eran abusados, eran colgados, eran sometidos a la tortura de lo que ellos mismos llamaban el ablandamiento, que es la tortura de deprivación de agua, sueño, alimentación. Esto por miles, no 2 o 3 personas, sino un aparato contra miles de víctimas de estos casos. En la tablada del caballete, además, que es poner al hombre o la mujer detenidos, muchas veces desnudos, sobre una fina varilla a horcajadas, así como a caballito, es una cosa espantosa y que produce una lesión muy, muy intensa en el cuerpo y en la psique. Eso lo hace el aparato estatal. Entonces, cuando se condena a Ulises, uno de los torturadores, Enrique Uytterhoeven, por torturas en ese lugar, esto ocurrió hace poco, se lo pudo identificar, es una vez más una justicia demorada pero necesaria. La tortura, estos tratos inhumanos, crueles y degradantes no pueden quedar sin castigo. En ese lugar operaba, para decirlo gráficamente, la Gestapo de la dictadura uruguaya. Era lo que se llamaba el OCOA, Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, que no era otra cosa que la persecución de los enemigos del régimen a través de inteligencia, fichaje, seguimientos, la detención habitualmente en horas nocturnas, por cierto, sin ningún control judicial, y la tortura, el tormento. Finalmente le hacían firmar a los torturados un acta, los hombres iban a un penal, las mujeres a otro penal, el penal de Libertad, Punta de Rieles, y esto funcionaba como una maquinaria. Lo digo así para señalar la importancia que tiene que finalmente haya por lo menos en un caso, hay muchos indagados y exigimos, porque hacer justicia no es esperar, la justicia no se espera, la justicia se exige. Y la exigencia es una de las tareas sociales, una de las tareas cívicas que tenemos, exigir a la justicia que indague sobre estos hechos que ocurrían en eso que alguna vez fue un hotel y se transformó en un centro clandestino de represión. Entonces, en este sentido, me parece importante mencionar estas noticias. Hace poco también tuvimos la noticia de la condena de Héctor Rombi, Juan Alves, Moacir Leite, que torturaban adolescentes en el cuartel de 33. Se trató de un caso de una denuncia presentada en el 2012 por el Frente Amplio, organizada por el Frente Amplio, y acá tenemos una de las actividades del Observatorio Lucy Arguru. En febrero de 2015 yo recibo a 2 víctimas de ese grupo, de ese colectivo, que le piden al Observatorio Lucy Arguru, encárguense de esto, porque no estamos pudiendo seguirlo como se debe seguir. Acabo de decir que la justicia no se espera, no basta a mí no me basta, con presentar una denuncia, sino que hay que promoverla, hay que acompañar a las víctimas. Tengo uno de los compañeros, colegas, Leonardo Di Cesare, que viajó varias veces a 33, a las audiencias, viajó de Montevideo a 33 para encontrar que en el juzgado de 33 se había suspendido la audiencia, o sea, se tuvo que volver, todo ese trayectoria, todo ese tiempo forma parte del trabajo de acompañamiento de una denuncia y de promoción de una denuncia. La visita al cuartel donde se torturaban a estas personas, que siempre señalamos, se trataba de adolescentes, personas menores de edad, a los que le afectaron muy intensamente la vida. Pensemos en nuestra adolescencia, lo que pudo haber significado haber sido detenidos, haber sido abusados, torturados con una edad tan joven. Lo único que habían cometido como falta, entre comillas, era haberse reunido en un campamento de la Unión de Juventudes Comunistas, y fueron sometidos también a la calumnia organizada por el propio aparato estatal que difundió versiones calumniosas, falsas,
sobre la vida social de relación, incluso sobre la vida sexual de los adolescentes. O sea, un daño de una intensidad que trasciende las generaciones. Acá tuvimos una condena en este caso y tarda, pero llega y es necesaria. Pablo, ¿te parece que vamos a una tanda y enseguida volvemos? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Seguimos en Haciendo Memoria con Pablo Chargoña del Observatorio Luz y Barburu. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos adelante en Haciendo Memoria con Pablo Chargoña, el Observatorio Luz y Barburu, que nos está contando las noticias, las últimas novedades del observatorio. Pablo. Sí, novedades sobre el juzgamiento de crímenes atroces que son necesarias, como decía. Otro de las noticias fue la condena por el homicidio de Hugo de los Santos Mendoza, septiembre de 1973. Es un estudiante de la Facultad de Agronomía, oriundo de Rocha. Lo detienen, lo llevan a Caballería Sexto y en pocas horas lo tratan de forma tan terrible que lo matan. El homicidio de Hugo de los Santos Mendoza tuvo varios responsables, como todos los casos. Siempre funcionaba con funcionarios que hacían el seguimiento, funcionarios que detenían, funcionarios que interrogaban, funcionarios que privaban de libertad, otros que fungían como de jueces sumariantes en el cuartel, que desde luego de jueces no tenían nada, eran funcionarios militares. La justicia militar no existía como tal justicia, formaba parte de un aparato de tortura. Y en el caso del estudiante Hugo de los Santos Mendoza, ocurrió que se condenó a Alexis Grajales a la pena de 22 años como coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado. Por cierto que, también hay que decirlo, ¿no?, en los juzgados estas personas que son condenadas niegan siempre su participación, salvo alguna cosa que ya no pueden negar. Ha pasado también, recién en el bloque anterior mencionaba el caso de Ulises, que no tiene más remedio que admitir lo que él dice son apremios físicos y que no es otra cosa que la tortura. Nos ha pasado también en algunos otros casos que hay ciertas cosas que ya con la acumulación de información no se puede negar, pero en general tratan de tener una postura de yo no sé, yo no fui, yo no estaba, mis tareas eran puramente administrativas. Y la realidad es que formaban parte de un concierto, por eso son coautores, es decir, parte de una maquinaria responsable de un homicidio. Es increíble que habiendo tanta gente involucrada, sigamos en este silencio, ¿no? Forma parte de la estructura de ejercicio de poder, de los pactos de silencio y también del hecho de lo tardío de la justicia. Los procesos pueden darse en un momento u otro, momento histórico. El hecho de haber tenido la ventaja del silencio durante tanto tiempo desde el propio sistema político, vuelvo a decirlo, en el año 86 se decidió no juzgar a nadie y eso ocurrió durante muchos años, hasta que en octubre
del 2011 se eliminó la ley de caducidad, pero constituye una forma de operar, de salida de aquella situación de la dictadura de la doctrina de la seguridad nacional, que implicó silencios y que implicó que muchos de estos individuos hicieran carreras inobjetables en el ámbito militar, en el ámbito social, que fueran entrevistados por periodistas, que fueran referentes en algunos casos. Algunos llegó a ser comandante en jefe de la Armada. Yo mencioné en este mismo programa, lo anuncié en este programa, que la fiscal Sabrina Flores pidió el procesamiento con prisión de Tabaré Daners. Y Tabaré Daners fue comandante en jefe de la Armada, el que le dio la información que Tabaré Vázquez le pidió en el año 2005. Es un ejemplo nada más de tantísimos otros. Estoy pensando en los médicos que estaban en la tortura. Algunos fueron cuestionados por el Sindicato Médico del Uruguay, otros no, y siguieron su carrera. Y aún los que fueron cuestionados por el Comité de Ética del Sindicato Médico del Uruguay y de otros colegios médicos, pudieron sortear, gracias a la impunidad, la objeción, porque nunca fueron procesados, nunca fueron señalados por un tribunal judicial penal, hasta ahora, hasta recientemente. Alexis Grajales fue compañero de trabajo mío. Yo di clases en el curso de periodismo de la Universidad del Trabajo del Uruguay y Alexis Grajales también. Y todos, en aquella época, estoy hablando de la década del 90, sospechábamos sobre todo, deducíamos que si venía del ámbito militar y tenía alguna formación en inteligencia militar y que por eso estaba en ese ámbito de la Escuela de Comunicación Social, alguna responsabilidad pudo haber tenido. Sí, la tuvo, pero lo sabemos recién ahora. Yo me vuelvo a encontrar aquel compañero de trabajo, pero ahora en el ámbito judicial. Yo representando a las víctimas y él como imputado, finalmente es condenado a 22 años de penitenciaría. Lo pongo como ejemplo de lo que supone la impunidad cuando se cometen estos crímenes y lo que puede afectar a las sociedades el hecho que no se distinga al que cometió la aberración del que no la cometió y estén formando todos parte de una misma comunidad. Otro ejemplo es la colonia rusa San Javier. También se abre recién ahora juicios, que esperemos que sean juicios orales y públicos dentro de pocos meses, esos son los que se espera, sobre la tortura a vecinos de San Javier, entre los que se encontraba el médico Vladimir Roslik. Me mencionaba una de las víctimas que pudieron identificar a uno de los torturadores del cuartel de Fray Bentos, a pesar de que estaban encapuchados, porque en un pequeño pueblo todo el mundo se conoce y las voces de las personas se conocen. Y entonces había en el cuartel de Fray Bentos un vecino de San Javier sometido a la tortura y un vecino de San Javier que era militar y torturador. Estas cosas ocurrieron en todo el país. Recuerdo en San José las víctimas en el juicio oral y público que hubo, que también terminó en una condena, señalar que jugaban juntos al fútbol, víctima y victimario, en el club River Plate de San José, y eran conocidos. El problema ocurre cuando no hay justicia que distinga estas situaciones y no se esclarezca y todo esté en una nebulosa y todo esté en una mezcla francamente penosa. La noticia en este caso fue que un tribunal de apelaciones en lo penal dispuso la prisión preventiva de Dardo Ivo Morales. Dardo Ivo Morales es un militar retirado que ha sido denunciado muchas veces en la prensa, en trabajos de historiadores, como uno de los más sádicos represores y que tuvo una hazaña muy particular con el médico Vladimir Roslik. La jueza Selva Siri de Fray Bento había dispuesto su procesamiento sin prisión y eso, ante un recurso del fiscal, lo revocó el Tribunal de Apelaciones en lo penal y la noticia que tenemos es que se dispuso la prisión preventiva de ese militar. También tuvimos como noticia que un tribunal de apelaciones confirmó la condena por el secuestro de los hermanos Zulién. El caso de los hermanos Zulién es un
tal vez un poco más conocido, pero vamos a repetirlo por otra vez, pensando en la gente que nos está escuchando. Tenía Anatole Julien 4 años, Victoria 1 año, y en el año 1976 fueron secuestrados por agentes argentinos y uruguayos en esa coordinación que se conoció como Plan Cóndor. Fueron trasladados estos niños acá a Montevideo, ilegalmente por supuesto, alojados en la sede de lo que entonces era el Servicio de Información y Defensa, que estaba, cito, en la esquina de Boulevard Artigas y Palmar. Actualmente ahí funciona la Institución Nacional de Derechos Humanos, y luego trasladados ilegalmente también a Valparaíso, a Chile, y abandonados en una plaza. Luego de muchísimos años se llega a ciertas condenas que son confirmadas también por un tribunal de apelaciones en lo penal, en el sentido de establecer, esto es lo que quería decir yo al principio, no hay una actitud vengativa que sume al fiscal, al juez de primera instancia, a los 3 jueces del Tribunal de Apelaciones, a los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia. No existe tal concierto vengativo, sino que hay prueba plena del acaecimiento de estos hechos. Estos hechos ocurrieron, durante años se investigaron, tenemos las voces de los sobrevivientes, y esa es la respuesta que se da aún tardíamente, pero una respuesta basada en plena prueba, basada en el testimonio, sobre todo, insisto, de los sobrevivientes del tormento, basado en documentos también, en la revisión de esos documentos también. Otra noticia es que la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, confirmó la condena al policía Alejandro Ferreira, en este caso a 9 años de penitenciaría, por torturas en los vagones, en Canelones. Los vagones era un lugar dentro de del Departamento de Investigaciones de la Policía de Canelones, y ahí también se atormentaba y se abusaba de las personas detenidas. Eso ocurrió en los años 75 y 76. ¿Cuándo interviene la Suprema Corte de Justicia? Después que el juez Iriarte dispuso la condena, fue confirmada por un tribunal de apelaciones en lo penal, y se presenta un recurso que se llama de casación, intentando argumentar que el tribunal se equivoca. Si se lee la sentencia, nosotros hacemos el esfuerzo de publicar el texto completo de estos pronunciamientos en la página web del Observatorio Lucibarburu, se verá que la Suprema Corte de Justicia rechaza de plano los argumentos, los considera muy endebles. La Suprema Corte en algún momento acude a la imagen de que el argumento se desliza como arena entre los dedos, que no se sostiene. La defensa del policía refiere a un testimonio, pero se olvida de todos los otros testimonios que indican la presencia del represor en ese lugar cometiendo los crímenes que cometía. Y la última información de novedades, digamos así, antes no sé si tengo el tiempo suficiente para pasar a otro asunto, creo que sí, es que la semana que viene va a haber una audiencia, el viernes de la semana que viene, 25 de octubre, una audiencia que se llama de control de acusación, en el caso del homicidio, del magnicidio, del homicidio de los legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, de Rosario Barredo, de William Wylock, del secuestro de niños, de la desaparición forzada de Washington Barrios, de Manuel Liberov, de otros homicidios y de unas 60 víctimas, 60 uruguayos y uruguayas que estuvieron en Argentina en el periodo 74-76 y que fueron víctimas otra vez de la coordinación Plan Cóndor. Hay 3 imputados, desde luego que la investigación iba hacia las responsabilidades de otros, pero que fallecieron. Los 3 imputados que deberán comparecer la semana que viene son Ricardo Arad, Jorge Silveira y Ricardo Medina. Formaban parte del aparato represivo de la dictadura, de esos organismos que se llamaban Servicio de Información y Defensa, organismos de coordinación de operaciones antisubversivas, pero que formaban parte de una división del trabajo perfectamente coordinada. Desde luego, las dictaduras tienen eso, una coordinación perfecta para perseguir a los enemigos del régimen y hacer las cosas que hicieron. Es una instancia
importante que debió haber ocurrido hace semanas atrás, pero la presentación de un ardid, de una argucia legal destinada a demorarlo, a pretender que la Suprema Corte de Justicia juzgara todos estos casos, fue rechazada finalmente, así que el caso vuelve al juzgado penal de 31 turno y se va a analizar en este caso la prueba con la que cuenta la Fiscalía, que ha hecho una acusación de 300 páginas. Es un documento enorme, de enorme trascendencia además, que revisa los distintos momentos, los operativos, cómo se vincula unos operativos represivos con otros, cómo se alimentaban recíprocamente la información obtenida en unas detenciones para luego ir contra otros, es decir, cómo esos crímenes estuvieron planificados. Porque no olvidemos que en el ejercicio de inteligencia militar policial, el ejercicio de inteligencia del gobierno autoritario, había versiones mentirosas, versiones falsas. Eso pasó con San Javier, donde se hacía echar a andar la idea de que había células de la KGB en la colonia rusa San Javier, lo que visto históricamente hoy suena a disparate y podría ser hasta jocoso si no hubiese sido trágico, ¿no? Pero esas cosas se hacían. Mencioné el caso de los adolescentes de 33, la propaganda formaba parte de la persecución penal, del tormento, del homicidio, de la desaparición. Estaba rodeado de un discurso oficial. De ahí la importancia de desmontar siempre esos discursos oficiales, de ahí la importancia de revisar los documentos. Y en el caso de los homicidios de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Wailov, se le pretendió adjudicar el homicidio a una venganza interna dentro de grupos de izquierda, que no resiste tampoco el menor análisis, que no tiene prueba en contrario, pero precisamente lo que hace esta acusación del fiscal doctor Percivale de 300 páginas es desmontar todas las mentiras oficiales y demostrar que esos crímenes ocurrieron por interés, por intención, por organización y planificación de los funcionarios de la dictadura uruguaya. Esperemos que luego de esta audiencia de control de acusación haya un juicio oral y público. Esta casa, APU, tiene un acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, que me parece muy buena cosa porque la importancia de un juicio oral y público en asuntos de esta envergadura histórica. Mataron a un senador y al presidente de la Cámara de Representantes. Fueron capaces de hacer eso por alguna razón en el año 1976. Bueno, tener información de eso es sumamente importante para saber cómo funciona el poder en Uruguay, qué quiere decir que se relajen los derechos y las garantías de las personas, que es lo que a nosotros nos preocupa cuando, por ejemplo, se reducen los derechos y el hogar sagrado inviolable al que no se puede entrar en horas nocturnas pasa a ser despreciado para permitir los allanamientos nocturnos con alguna explicación insuficiente. Cada vez que damos pasos atrás en materia de garantías y derechos de las personas, nos acercamos a la oscuridad de aquellos tiempos. Esa es la importancia que tiene, la importancia actual que tiene juzgar estos hechos y la importancia que tiene que esos juicios sean efectivamente, como dice la ley, orales y públicos. Y si tengo 5 minutos, cierro con unas preguntas que las organizaciones del Observatorio Luz y Armburu le están haciendo a las 11 fórmulas presidenciales. Estamos a poco tiempo de que el soberano se expida en las urnas y se elija un nuevo gobierno, y las organizaciones suelen hacer planteos, reclamos y a veces preguntas. En este caso, las organizaciones nucleadas en el Observatorio Luz y Armburu formularon 5 preguntas a los candidatos. En su momento se dirá qué respondieron, si es que respondieron. La primera es: ¿considera que los delitos cometidos durante el periodo autoritario de terrorismo de Estado constituyen crímenes de lesa humanidad que deben ser castigados penalmente? La pregunta
tiene que ver con la necesidad de una definición de las élites políticas y de distinguir si hay alguien que cree que se debe restablecer la atmósfera de impunidad o no. Nosotros no somos ingenuos, naturalmente sabemos qué piensa cada quien, pero la pregunta tiene el sentido de formular algo desde la agenda de derechos humanos en el aspecto en que se especializa el Observatorio Lucio Ibarburu, que es la persecución penal. La segunda pregunta tiene que ver con la prisión domiciliaria de mayores de 65 años, del que ya hemos hablado. Han habido intenciones de llevar a las personas mayores de 65 años por el solo hecho de tener esa edad a la prisión domiciliaria, que es una respuesta al avance, aún tímido, pero avance al fin, como demostré recién con algunas noticias, el avance de algunas causas en materia de la dictadura. Es decir, la respuesta de los defensores de los represores era, bueno, si ya no podemos ir contra los tribunales porque los argumentos no nos alcanzan, vamos a morigerar las sanciones y vamos a llevarlo a la prisión domiciliaria. La otra pregunta es si van a impulsar el fortalecimiento de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. No tenemos una superfiscalía, no tenemos un cuerpo encargado de la persecución penal con capacidad suficiente, sí con compromiso de los funcionarios. Pero yo no estoy hablando del compromiso de los funcionarios, sino de la capacidad estructural, organizativa, en definitiva presupuestaria, de una fiscalía que tiene que atender temas de todo el país y de una enorme complejidad. La cuarta pregunta era sobre el carácter público de los juicios que tienen pensados los dirigentes políticos en materia de juicios orales y públicos, en el bien entendido de que la publicidad permite a la gente, si es real la publicidad, no ficticia, ¿no? Y publicidad real podría implicar, por ejemplo, transmisión en vivo a través de streaming o el canal que sea. Eso tecnológicamente se puede hacer. Permitirle a la sociedad que vea cómo trabaja un juez, cómo trabaja un fiscal, cómo trabajamos nosotros, qué dice el sobreviviente de la tortura. No es lo mismo que lo diga yo a escucharlo. Lo dice alguien que ha escuchado durante años a hombres y mujeres vivir y revivir el tormento, o escuchar a los peritos hablar sobre la perspectiva histórica, la perspectiva médico-forense, qué se pretende hacer con respecto a al derecho a acceder en vivo y en directo a las audiencias. Y la última pregunta es sobre el carácter obligatorio de las sentencias de la Corte Interamericana, sobre la búsqueda efectiva de personas detenidas desaparecidas y sobre la desaplicación de las normas de prescripción. Es decir, la prescripción es esa norma que permite que pasado el tiempo ya no se pueda juzgar. La sentencia de la Corte Interamericana dice que esas normas no se pueden aplicar y además reclama no la búsqueda de personas detenidas desaparecidas, la búsqueda efectiva, que no es lo mismo. La pregunta es qué van a hacer con relación a la eficacia en la búsqueda del paradero de los detenidos desaparecidos y la desaplicación de las normas que podrían proteger en el futuro a los genocidas. ¿Estas preguntas esperan su respuesta antes del 27? Naturalmente, y serán publicadas las respuestas o las no respuestas por parte del observatorio. Interesantísimo, Pablo Chargoña. La verdad que es un placer siempre tenerlo acá como columnista. Para mí es un placer estar acá y poder comunicarme con la gente que está del otro lado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros nos estamos despidiendo hasta la próxima semana con Haciendo Memoria, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos del Uruguay. Y como decimos siempre, por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias.